Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Continuamos con este video orientativo para este trabajo, este seminario que estamos dando en la Maestría Internacional en Brasil. En un primer video, ustedes recordarán, hemos hablado de algunos temas teóricos fundamentales como para encuadrarnos en la investigación. Luego abordamos cómo se piensa un problema, el tema de investigación, los objetivos. Para completar el trabajo nos faltan ver el marco de referencia y el marco metodológico. También cómo se formulan las hipótesis de investigación. Así que vamos a empezar a abordar este tercer video. Nos queda un último video, un cuarto video, en el que vamos a decir de todas estas cosas, cómo se hacen para ponerlas en orden en un trabajo que es el que en definitiva tienen que presentar para poder presentar su plan de tesis. De cualquier modo, algunos ajustes vamos a ver en los encuentros presenciales. Bueno, vamos entonces a abordar el marco de referencia. Desde luego que para hacer cualquier investigación es necesario tener en cuenta el conocimiento previamente construido, ya que para formar parte de una estructura teórica existente vamos a desarrollar nuestro trabajo. Hay que leer, hay que trabajar, hay que observar, hay que hacer más que hablar. Es decir, si nosotros acá tenemos que crear nuevos conocimientos. Si hablamos solamente no creamos conocimiento, estamos diciendo lo que ya sabemos. Entonces yo les propongo, pongámonos a leer y a escribir para poder generar nuevo conocimiento. La única forma de generar un nuevo conocimiento. El marco entonces de referencia, podemos pensar un marco teórico, un marco conceptual, un marco espacial y un marco temporal. El marco teórico describe los elementos teóricos planteados por diferentes autores. ¿Qué opinan sobre el tema de investigación de nosotros? Diferentes autores. De algún modo nosotros podemos fundamentar el procedimiento de investigación que nosotros vamos a seguir. El marco conceptual es un poco más interesante porque aquí cada investigador define y delimita algunas cuestiones que tienen que ver, según su criterio y en función del marco teórico, algunos aspectos vinculados con las variables propias que tiene en su investigación, es decir, las cosas que dicen los demás. ¿Cómo hacemos nosotros para ordenarlas y vincularlas y armarlos y adaptarlos a nuestro proyecto? ¿Qué pensamos nosotros de lo que dicen los demás? Es el marco conceptual. El marco espacial se debe simplemente delimitar el ámbito en el que se embarca la investigación. Puede ser una región, un grupo social, un sector, una parte, la parte de la industria, una universidad, es decir, el lugar donde nosotros enmarcamos nuestro estudio. Y el marco temporal, especificar el periodo al que corresponde la información que nos será útil para nuestro análisis. Es decir, ¿cómo es para hacer el marco teórico? Lo primero que tendríamos que hacer es revisar la bibliografía básica que nosotros hemos planteado o que hemos empezado a leer. Seleccionar cuál es la bibliografía más importante. En este sentido es el director quien puede ayudar, es más, el director quien puede orientar sobre nueva bibliografía a estudiar, sobre nuevos aspectos, sobre nuevas cuestiones a estudiar. El director puede orientarnos sobre esto. Aquí hay que integrar la bibliografía que hemos leído, la selección de la bibliografía más importante, integrar todos estos aspectos de alguna manera y ensamblar los resultados de modo que quede una cosa bien redactada, sea consistente y homogénea. No debe olvidarse para todo esto las citas correspondientes cuando estamos haciendo referencia a algo que dijo otra persona. Para hacer el marco conceptual debe procederse así.
Hay que seleccionar algunos términos o conceptos que se utilizarán, haciendo un glosario de términos y frases. Se pueden utilizar para algunos términos pueden crear algunas confusiones utilizados en nuestro trabajo de investigación, es decir, cuáles son los términos que nosotros vamos a usar. Y después hacer un glosario que defina con claridad el marco teórico y nuestra propia definición o percepción de cuáles son los temas cuál es nuestro posicionamiento dentro del planteamiento teórico. Así debería surgir del marco conceptual, cuál es nuestro posicionamiento en función de esa discusión que uno puede tener con distintos autores. Se dice que un buen marco teórico es cuando se observa que un investigador, que un tesista discute con los distintos autores. Citar sin más no es demasiado adecuado. No, si bien es cierto que uno se nutre de ese conocimiento de otro, lo interesante es qué aporta uno cita para poder determinar conceptualmente qué es lo que dice ese autor y poder hacer su propio aporte. Ahí está el marco conceptual correcto, si no simplemente volvemos a describir lo que otro dice. Hacer ese glosario que nos permite a nosotros tener la propia visión sobre los términos y conceptos lo que se puede trabajar en nuestra investigación. Bueno, también pueden proponerse hipótesis de trabajo, que son proposiciones alternativas, con el propósito de explicar algún fenómeno que caracteriza o identifican el objeto de estudio. Hay algunas de primer grado que son descriptivas particularmente del objeto de conocimiento, sobre hechos y situaciones conocidas. Son generalidades empíricas, nosotros podemos tomar los diagnósticos y las causas, establecer algún verbo que las relacione y con eso plantear alguna proposición afirmativa con el propósito de poder explicarla. Esas serían las hipótesis de primer grado. Las hipótesis de segundo grado permiten relaciones, causa y efecto determinadas por las hipótesis de primer grado. Son relaciones entre las cosas determinadas en las hipótesis de primer grado. No necesariamente tenemos que tenerla. Una hipótesis de segundo grado es una vinculación o una interrelación entre las hipótesis, aquellas que no necesitan tanta explicación como las hipótesis de primer grado. Y bueno, las hipótesis de tercer grado ya profundizan un poquito más y son relaciones entre variables un poquito más complejas de la investigación. Sugiere la explicación entre fenómenos particulares que tienen mayor extensión. ¿Cómo hacer para formular una hipótesis? Primero, identificar qué aspectos son los que caracterizan el problema. Esto lo tenemos nosotros, porque si ustedes recuerdan, hicimos el diagnóstico y las causas, y ahí tenemos qué relaciones tenía. Entonces, reafirmar estas relaciones. Estas afirmaciones son hipótesis de primera o generalizaciones empíricas. Establecer qué variables se quieren relacionar, qué variables se las quiere vincular, y ahí que se construye con lo anterior las hipótesis de segundo grado. Se revisa la construcción gramatical, todo tiene que estar bien escrito y ser adecuado, y tenemos planteadas nuestras hipótesis. Sobre cosas que ya se han visto, diagnósticos, causas y relaciones, es lo que nosotros tratamos de resolver y con eso tenemos que ir formando nuestras hipótesis. Después los aspectos metodológicos. Miren, hay varios tipos de estudios que se pueden hacer. El primer, y los aspectos metodológicos señalan el tipo de estudio, en principio señala la profundidad con la que se debe abordar el objeto de conocimiento. Puede ser exploratorio, ese es el primer nivel de conocimiento. Esto permite familiarizarse con un fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de otras investigaciones de mayor nivel o de mayor profundidad. Probablemente ustedes puedan hacer
una investigación exploratoria en este curso de maestría, y teniendo esto dejan sentadas las bases para su estudio con otro nivel de profundidad, para su estudio, por ejemplo, doctoral. Entonces, los exploratorios, primer nivel de conocimiento, permite familiarizarse con un fenómeno que se investiga. El punto es el punto de partida. La descriptiva es el segundo nivel de conocimiento. Identifica algunas características del contexto de la investigación, puede señalar formas de conducta, descubre y comprueba relaciones entre algunas variables. Y explicativa es el tercer nivel de investigación, el tercer nivel de conocimiento, que orienta a la comprobación de hipótesis causales, es decir, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Bueno, dar alguna explicación de por qué ocurre lo que ocurre. ¿Cómo definir el tipo de estudio? Si usted, por ejemplo, se pregunta, o su estudio es algo que lo que se propone hacer tiene pocos antecedentes, o nadie lo estudió antes, o nunca se han realizado otros estudios sobre este tema, o busca hacer una compilación de tipo teórico, o su trabajo podría servir de base para el trabajo de otros investigadores. Si usted se hace todo este tipo de planteo y responde afirmativamente a este tipo de planteo, bueno, seguramente su tipo de estudio es exploratorio. En cambio, si sus respuestas son negativas, hay que verificar el próximo nivel de conocimiento. Bueno, si lo que se propone es identificar características del problema de investigación, buscar, hacer una caracterización de hechos en particular, si el problema se vincula con comportamientos, por ejemplo, sociales, o espera que se llegue a un conocimiento de tipo explicativo, para poder después sentar las bases, para poder explicar alguna cosa, si busca presentar rasgos que caracterizan al problema planteado, es decir, el problema, ¿por qué es este problema? ¿Cuáles son las causas que generan este problema? Si hay que buscar rasgos que caracterizan el problema, entonces, si respondemos afirmativamente a esto, el tipo de estudio es descriptivo. Y si las respuestas son negativas, habrá que alcanzar el próximo nivel de conocimiento. Es decir, si se orientan hacia la comprobación de hipótesis de tercer grado, aquellas que recuerdan que tenían relaciones, si las hipótesis están construidas que a su vez con variables que a su vez contienen otras, más abarcativas, si se establecen relaciones de multicasualidad, las relaciones no son únicas, son multicasuales, si es un aporte de modelo teórico de explicación de hechos o fenómenos, si un hecho particular queremos decir cómo se desarrolló, o un fenómeno particular, bueno, ahí estamos en el tercer nivel de investigación, en el explicativo. Bueno, nos fijamos nosotros los resultados 1, 4 y 7, es decir, a ver si fue un tipo exploratorio, descriptivo, explicativo. Lo que hacemos, tomamos eso y se puede definir el tipo de estudio. Lo que habrá que hacer entonces es tratar de ese tipo de estudio, formalizarlo correctamente con una buena escritura. Ahí tenemos entonces definido el tipo de estudio. Ahora vamos a ver en los aspectos de investigación, el método de investigación. El método de investigación son procedimientos rigurosos, formulados lógicamente, que se deben seguir para adquirir el conocimiento. El conocimiento no puede venir en forma casual. Tenemos que utilizar algún procedimiento riguroso para poder adquirir ese conocimiento. Un método puede ser el método de observación. Ahí se perciben deliberadamente ciertos rasgos que existen con el objeto de investigación. Bueno, algunos piensan que si no lo veo no existe, o las cosas son tal como las veo. Y yo no sé si están así, podría ser que están así, pero hay una metáfora que a mí siempre me llama la atención. Cuando uno pone una rama, ¿no? Sumerge una rama en el agua, en un río, ¿no?
de aguas cristalinas, como mucho que puede haber. Y los efectos del sol, si la rama es derecha, hace que uno la vea con un quiebre. La rama no es quebrada. Y lo que estamos observando. Y lo que estamos observando no es la realidad. No explica la realidad de la rama, utilizando estas metáforas, ¿no?, de la vida cotidiana. Entonces, la observación puede ser un método, es un proceso en el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en un objeto de investigación, pero no es el único. El método inductivo se inicia con la observación de fenómenos particulares, con el propósito de llegar a aplicarlo a situaciones similares, más generales. El método deductivo se inicia con la observación al revés de la observación de fenómenos generales, con el propósito de señalar verdades particulares contenidas explícitamente en una situación general. Tampoco son absolutamente... Bueno, si yo tengo un conjunto de bolillas rojas y blancas, y una bolilla que pongo es roja, la otra es roja, la otra es roja, la otra es roja, la otra es roja, ¿puedo decir que todas las bolillas son rojas? No, a lo mejor puede aparecer una blanca. O el deductivo, yo saco, tengo un montón de bolillas en la bolsa, saco una bolilla, esta es roja, esta es roja, esta es roja, esta es roja. Digo, todas las bolillas son rojas. No, puedo meter la mano y sacar una bolilla blanca. Bueno, hay métodos abductivos también, ¿no?, que permiten, pero sería profundizar para nosotros demasiado. Métodos de análisis. Se inicia con la identificación de cada una de las partes que caracterizan la realidad. Se establece una relación entre las partes y se las vincula. Método de síntesis. A partir de la interrelación de los elementos que identifican un objeto, cada uno de estos puede relacionarse con el conjunto en la función que desempeña. Una relación entre el objeto con la investigación. Existen otros métodos de investigación: el comparativo, el empírico, el experimental, el abductivo, el estadístico, el comparativo, el dialéctico, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos métodos, los procedimientos rigurosos que se siguen lógicamente para poder adquirir los conocimientos. Bueno, ¿cómo determinar el método de la investigación? Método, ya hemos dicho que se refiere a procedimientos. Hay que pensar cuál es el punto de partida y cómo se va a iniciar el proceso de conocimiento. Si se inicia el proceso acudiendo a experiencias personales, el método más adecuado es la observación. Este es el método por el cual se puede adquirir el conocimiento. En caso que se vaya a observar en primera instancia, si se trata de situaciones concretas y espera encontrar información de las mismas, si espera encontrar información para analizarlas con un marco teórico general, se refiere a la inducción, es decir, trata de situaciones concretas y espera encontrar información de cada una de las mismas. Bueno, de cada una de las mismas. Esa es la inducción. Si parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va a aplicarlas a una situación concreta y particular, es la deducción. Puede combinar inducción, deducción o deducción, inducción. Si se quiere explicar el fenómeno iniciando el estudio por las partes más específicas que identifican los efectos, a partir de estos llegar a la explicitación total del problema al que se refiere, ese es un método analítico, de análisis, ¿no? Si se quiere explicar el fenómeno interrelacionando los efectos presentados en el análisis y así construir explicaciones al problema, se refiere a la síntesis. Cuando determina el método a seguir, se debe tener en cuenta que siempre debe estar referido al problema planteado. Bueno, inducción, deducción, análisis, síntesis. Lo único que debe ocurrir
que ver cómo nos posicionamos delante del problema, y para ese problema tenemos que buscar que el método que utilicemos sea el camino adecuado, el procedimiento riguroso que nos permite resolver el problema planteado. ¿Cuáles son las fuentes para la recolección de la información? Bueno, fuentes en principio son los hechos o documentos a los que se recurre. Hay fuentes que son más confiables que otras, ¿no? Las técnicas, fuentes secundarias, información recopilada que fue escrita por otra persona, en textos, en revistas, en documentos, en publicaciones, en prensa. Fuentes primarias, información oral o escrita, recopilada por el investigador mediante observación, encuestas, entrevistas, sondeos, de donde buscamos nosotros nuestra información. Bueno, en algunos de estos lugares encontramos nosotros nuestra investigación. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser entonces el desarrollo del trabajo que nosotros tenemos que hacer, el trabajo específico? Después en el video que viene decimos cómo hacemos para presentar el plan, pero ¿cómo es el desarrollo del trabajo que tenemos que hacer? Primero, recolectar y ordenar la información, dónde y cómo encontrar la fuente de información secundaria, cómo identificar quién tiene la información primaria, quién es el experto que sabe, cómo establecer la muestra de la fuente primaria, cómo obtener información de la fuente primaria, cuestionario, observación, entrevista. ¿De qué forma? Bueno, cómo ordenar y procesar la información, cómo hacer para presentar los resultados, cómo analizar los resultados, porque una cosa es hacer un listado de los resultados que tenemos, pero ¿cómo se analiza los resultados? Habrá que identificar las variables que aparecen en las preguntas de investigación y en los objetivos y ver, ¿no?, cómo están vinculadas con estos resultados, o si hay alguna vinculación con estos resultados que nosotros obtenemos. Habrá que verificar entonces las preguntas de investigación, verificar que los objetivos se hayan cumplido, verificar qué pasó con las hipótesis y después sí, la presentación final del trabajo. En el caso de una tesis, una introducción, capítulos, conclusiones, recomendaciones. Cualquier trabajo académico tiene un título, el planteamiento del problema, el objetivo, la justificación, las hipótesis, la metodología, el contenido y la bibliografía. Esto con un poco más de detalle es lo primero que tenemos que hacer para presentar el plan de tesis, y es lo que, con un poco más de detalle, como digo, lo que está señalado en el video siguiente. Otra vez fue un honor haber estado con ustedes, otra vez lamento que tengo que decirlo en mi español, lamento no poder decirlo en la lengua de ustedes, y otra vez digo, permítanme, muito obrigado, tampoco sé muy bien cómo se dice. Muchísimas gracias, ustedes creo que lo entienden, muy gentiles, muchas gracias.